¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro podcast Cinemáticos en Acción. Soy Aranza Mutzi y Dagner Enríquez. Y el día de hoy traemos para ustedes un programa muy especial porque es para la materia de análisis de textos con Gabriela Gallardo. Y el día de hoy vamos a analizar Agosto, lo cual es particular esta película dirigida por John Wells en el 2013, ya que inicialmente era un texto dramático que fue escrito en el 2007 por Tracy Letts, que posteriormente fue protagonizado en una película, ¿sabes cuál? Sí, por Meryl Streep. Ajá. Y está Julia Roberts. Ajá. También sale este actor que seguramente conoces muy bien, Benedict Cumberbatch, que él sale de Doctor Strange en la franquicia de Marvel, pero bueno, esa es otra historia. Sí. Claro, la analizaremos más adelante. ¿Por qué no? Ok, podría ser. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando Agosto. Y dirán, ¿por qué Agosto? Más allá de que sea un video para nuestra querida maestra Gabriela Gallardo, creemos que a partir de una historia aparentemente cotidiana y que totalmente puede suceder en cualquier caso, va profundizando en las relaciones interpersonales de esta familia y poco a poco nos vamos dando cuenta las implicaciones que tiene en la vida de cada uno de los integrantes el haber tenido un núcleo tan desestructurado. Claro, podemos decir que se basa básicamente en los temperamentos de las mujeres de esta familia Weston, en la cual cada quien vive pues en su lugar, ¿no? Debido a la ruptura ya ha sucedido anteriormente, pero pasa que se reúnen todas nuevamente por una crisis que es el fallecimiento de su papá, en el cual pues todo parece pues, normal, ¿no? Como una familia que acompaña pues en el dolor, y luego van creciendo pues los temperamentos hasta que llega una escena en la cual se destapa la olla y su mamá empieza pues como de cierta manera a arrinconarlas para que exploten cada una de las hijas y digan sus verdades, y así quedan muy vulnerables y exhibidas adelante de toda la familia. Y básicamente pues transcurre luego muchas cosas que a la final nuevamente terminan yéndose todas y la mamá pues nuevamente queda sola. Y lo interesante de esta historia es cómo poco a poquito vamos entendiendo el carácter de cada una, por qué se han alejado de este núcleo familiar, por qué no tendría por qué ser considerado un núcleo familiar, y van destapándose los secretos, las mentiras, los resentimientos, los traumas, hasta que te das cuenta que una situación totalmente cotidiana tiene muchísima más profundidad de lo que nosotros aparentamos. Pero bueno, ahora entremos de lleno con la trama. Pues esta historia es secuencial, es cronológica. Es de causa y efecto. Sucede una cosa, luego hay una consecuencia de aquello que sucede. No hay saltos al pasado, ni al futuro, ni recuerdos. Simplemente la situación se va dando y va reaccionando cada personaje a lo que se está presentando, valga la redundancia, en el presente. Pues contada de manera cronológica, ¿no? En la cual todo pasa pues de un inicio a un fin, y sería básicamente la trama de nuestra historia, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a los personajes que nos parecen muy interesantes. Creo que cada personaje tiene algo muy rico que ofrecernos de manera visual, ¿no? Y de actoral, obviamente. Vamos a empezar hablando, pues, de la mamá, que es la matriarca de ellos, pues, la que básicamente manipula y dirige a todos, ¿no? Claro, se trata de la mujer Violet. Ella presenta una actitud pasivo-agresiva todo el tiempo. Ella menciona que tuvo una infancia muy dura, entonces constantemente saca a colación ese elemento para que sus hijas se sientan intimidadas y poco valoradas a la hora de que ellas exponen que también la han pasado mal. La mamá les da a entender de esta manera de que ella la ha pasado peor y totalmente invalida el sentir de sus hijas, lo cual hace un ambiente incómodo, poco familiar. Esta mujer además es muy manipuladora. De hecho, ¿recuerdas esta parte cuando llegan las hijas a la casa después del fallecimiento del padre y la madre entra en un colapso emocional donde ella menciona por qué tienen que venir cuando su padre está desaparecido y luego posteriormente nos enteramos que está muerto, y no cuando me dio cáncer? Porque cabe mencionar que este personaje tiene cáncer de boca. Sí, algo muy importante, ¿no? Lo cual se deja ver, ¿no? Que pues si un familiar le pega cáncer, van a visitarlo, pero en este caso no. Obviamente las razones son muy notables. El maltrato que ellas sufrieron durante toda su infancia hacen rechazar a su madre, ¿no? Y obviamente su padre les brindó lo contrario. Por esa razón, pues sí se acercaron cuando murió el papá. Y eso, precisamente que menciona Dagner, lo vamos descubriendo después, conforme va avanzando la historia.
porque al principio vemos la actitud de estas tres hijas que tiene Violet, que es Bárbara, que es Karen y es Ivy, que están en total negación. Ellas llegan a la casa como sin nada, a visitar a su madre, a investigar qué sucede con su padre, pero a simple vista no ves un real rechazo hacia el ambiente, hacia el núcleo. Conforme va avanzando la historia, te vas dando cuenta que simplemente lo tienen reprimido. Ahora, regresando a Violet, también es importante mencionar que ella, como tiene el cabello corto, se pone una peluca. Y esta peluca, cuando se la llega a poner, es todo, no diría alegría, pero sí tiene una actitud muchísimo más fresca ante la vida. Hace chistes en la mesa, no le importa si estos chistes pueden ser pesados y pueden ciertos elementos de la familia sentirse agredidos, sino de esa manera ella busca afrontar las situaciones que a ella le causan dolor. Entonces, a través de esta peluca, ella entra en una careta como a modo de actriz, como a modo de payaso, si lo podemos llamar así, y se esconde detrás de la peluca de manera tal que ella muestra un distanciamiento emocional. No quiere que nadie vea que ella está vulnerable y prefiere vulnerar y atacar al otro. Sí, básicamente es como una máscara, ¿no? Que la usa para protegerse de los demás y no sentirse débil, ¿no? Bueno, ahora pasemos a otro personaje muy importante, que es su hija primogénita, ¿no? Bárbara Weston. Ella pues repite el patrón de su madre. Ella es madre de familia, la única de las tres, ¿no? Y básicamente ella trasladó todo lo que le hizo a su mamá a su hija. Y no se da cuenta de que su hija está sufriendo lo mismo que sufrió ella. Entonces nos enteramos de que es una secuencia familiar, lo que le hizo la abuela a su mamá, lo que su mamá le hizo a ella y ella lo que está haciendo a su hija. Y ninguna se da cuenta del error, ¿no? Porque en algún punto tienes que darte cuenta que estás haciendo algo mal y cambiarlo. Pero no, ella sigue el mismo patrón porque considera que eso está correcto dentro del educar a alguien, ¿no? Bien, ella también pues es igual a su madre. Quiere manipular a todos. Pues a su esposo está separado de él. Tiene muchos conflictos, muchos traumas. A la hija está replicando en su hija todo lo malo que ella le hacían, ¿no? Y la hija reacciona de manera violenta porque su mamá es violenta hacia ella. Pero ella pues considera que la violencia de su hija es la mala, no la de ella, y no se da cuenta del error. Y así es con cada uno de los demás integrantes de la familia. Con sus hermanas también las trata de dominar, que ella tiene la razón siempre. Entonces no la pueden contradecir porque lo que tú dices está mal y lo que yo digo está bien. Y son muchos patrones que se reflejan obviamente por la crianza y la niñez que sufrió, ¿no? Exactamente. Además, este personaje, como bien menciona Dagner, es tan necio que no puede ver que es igual a su madre, y de hecho es la única que se queda hasta el final con su mamá y que luego, por una situación de que se entera, termina yéndose, pero la realidad es que ella estaba dispuesta a cuidar a su mamá hasta que su mamá falleciera, lo cual ni su hermana Karen ni Ivy iban a hacer. ¿Por qué? Porque ellas quieren hacer su vida y quieren huir de ese núcleo. Lo cual me hace pasar a la siguiente hermana, que es Karen. Ella quiere ser la hija favorita, porque en este caso Barbie o Bárbara es la hija favorita porque es la mayor y porque es la réplica de su madre, pero ella quiere ser la favorita también. Claro, y Karen es la que quiere pues siempre llamar la atención, ¿no? Ser el centro de atención porque no recibió el amor que tenía que haber recibido, ¿no? Cuando era niña. Entonces de grande quiere esa atención de sus padres a fuerza, obligándolos a que la regresen a mirar, y por lo cual comete muchos errores, ¿no? De conseguir pues hombres que no son pues aptos para ella. Claro, y va de uno tras otro, va de relación en relación sin realmente profundizar si quiere estar con él o no, sino simplemente establece un paralelismo con su hermana Bárbara y también quiere tener una familia, también quiere tener un esposo, también quiere tener una vida bonita, y por eso, a pesar de que su novio actual tiene actitudes de abuso o de posible abuso, manipulación hacia la hija de su hermana Bárbara, ella decide ignorar el acontecimiento para irse con este hombre y vivir su vida nueva, lo cual habla mucho del carácter de huir de esta familia y de este lugar. Y luego pasamos a Ivy, que es la hermana menor, es la más tímida, es introvertida, ella sí refleja corporalmente en sus acciones de que ella está muy, muy vulnerabilizada por su infancia, y todo es cuidar lo que dice, cómo lo dice, porque sí muestra un miedo hacia su madre. Claro, ella sí representa la verdadera, pues ella no
no explota como las demás hermanas, ¿no? Ella se siente pues enjaulada, se podría decir, ¿no? Básicamente ella representa todo lo que la mamá le oprime, ella sigue ahí en su mando, ¿no? No puede decir cosas malas, no se puede rebelar hacia su mamá, porque está mal, ella lo considera que está mal porque se crió con ese aspecto. Y entonces... Pues creo que esto también repercute en que se refugia en su primo, que luego posteriormente nos enteramos que es su hermano. Y ella mantiene una relación amorosa con él y con el tiempo toman la decisión de estar juntos. Entonces este personaje se ve orillada a refugiarse en alguien que, pues si bien es su primo, no le queda alguien más, no le queda un espacio seguro más que él, y por eso está tan enfocada en quedarse con él y mantener una relación con él. Claro, además de que hay que tener muy en cuenta de que todas las hermanas se fueron a temprana edad de esta familia, pero ella se quedó hasta el final porque seguía como la niña, ¿no? Como la menor, seguía doblegada hacia su mamá, pero al final se termina yendo, como todas las demás. Llega un punto, así seas adulto, explotas y te vas, porque la situación y la convivencia no está padre en esta casa. Ahora bien, es importante también mencionar el tono. El tono de estos personajes que se manejan a lo largo de la película es un tono realista, serio, a mi ver, con tintes melodramáticos. Melodramáticos, exacto. Claro, sería serio porque básicamente refleja muchos traumas que cada personaje sufre dentro de esa familia. Todos tienen secretos que decir, pero a la presión de la mamá todos terminan divulgando pues los que les hizo sentir mal de su niñez, cómo la pasaron mal. Se sacan los trapitos sucios, ¿no? Y se empiezan a decir lo malo que tú me hiciste y viceversa, ¿no? Entonces refleja esa vulnerabilidad. Sí. Exacto. Claro, y esto es bien bonito, esto que acaba de suceder, porque no sucede, valga la redundancia, en toda la película. No hay risas. Todo es, en el único momento donde sí hay una risa es cuando todos se burlan de la hija de Bárbara, porque ella dice que comer carne es masticar sufrimiento y dolor. Entonces la abuela empieza a hacer un chiste sobre eso y cada integrante empieza a hacer el mismo chiste que esta mujer. Te das cuenta que todos se comportan de esa manera en ese entorno, porque el entorno es hostil, porque el entorno es agresivo, y hasta la misma madre de la muchacha, que es Bárbara, también recae en los chistes, lo cual muestra también que es una total copia de su mamá. Entonces el tono pues es melodramático, tiene tintillos melodramáticos. ¿Por qué? Porque todos viven a modo de un topper, tienen todo guardado, sus secretos, sus dolores, sus traumas, y ese día al destaparlo salen disparados y, como dice Dagner, explotando, lo cual pues tiene esa línea melodramática porque viven las emociones a flor de piel, son emociones reprimidas que salen en ese momento y que precisamente las abordan con esa pasionalidad que han venido reprimiendo durante tanto tiempo. Claro, o sea, esto como lo habíamos mencionado anteriormente, que en una familia sucede esto, ¿no? Pero no lo dicen, lo piensan, se lo guardan y pasa el coraje. Pero no, acá sí lo expresan a su nivel máximo, ¿no? De euforia, de agresividad, incluso hasta de manera de recibirlo, ¿no? Se hacen muy chiquitos cuando lo reciben las hijas, pero en cierto punto ya se dejan de esconder y le enfrentan, ¿no? A su mamá, que es su agresora, o entre sus hermanas también discuten acerca del futuro de su mamá. Entonces todo sí ya está muy elevado, muy eufórico de cada personaje. Claro, y si ahora entramos de lleno a las relaciones entre los personajes, pues en realidad Violet tiene una muy mala relación con todas sus hijas, tanto con Bárbara como con Karen como con Ivy. De hecho, Violet tiene un interés particular en Bárbara porque es la hija favorita. Entonces en cierto momento lo menciona: tú eres la favorita, tú eras la favorita mía y de tu papá. Entonces ella tiene un cariño especial y de hecho es a la única que abraza, a todas las saludas, pero a la única que le da gusto verla es a Bárbara. Claro, porque es su imagen y semejanza. Entonces... Exactamente. Y con Karen y con Ivy es una relación distante. No vemos a una madre interesada en sus hijas, ni saber qué les pasa o cuáles son sus problemas. Simplemente convive con ellas, no pasa de ahí. No son relaciones profundas. Violet solo tiene relación profunda con su hermana porque han vivido toda su infancia y vida juntas, y la realidad es que han vivido cosas bastante traumáticas y han estado una con la otra.
pero la realidad es que Violet no tiene una relación estrecha con prácticamente nadie. No, básicamente es ella sola contra el mundo. Y Exactamente. aunque los demás familiares, como la hermana, ¿no? Que a pesar de que esta Violet le muestra agresividad, la hermana sigue ahí con ella apoyándola hasta el último momento. Pero luego nos damos cuenta del por qué, ¿no? Porque la hermana tampoco es un ángel precioso, más bien fue la amante de su esposo. Exactamente. Y esto, pero está muy interesante porque esta Violet ya lo sabía y a pesar de eso decidió ignorarlo y seguir como si nada, ¿no? Claro, y nos damos cuenta que el personaje que conocemos durante 2 horas es un fragmento de todo lo que ella es como individuo, es de los individuos más complejos de la película, porque mi imagen es una cebolla, que son capas y capas y capas y secretos y dobles intenciones. Jamás nos imaginamos que ella guarda tantas cosas y tiene la capacidad de no decirlo. Lo mismo pasa con la carta del padre. Cuando el padre se suicida y todos se enteran que se suicidó en el mar, al final de la película nos enteramos que Violet recibió una carta, un papelito del esposo donde él le mencionaba que iba a ir al mar y que probablemente se iba a suicidar. Y ya tuvo en sus manos poderlo salvar y no lo hizo. Es que es muy contradictorio todo su ser, ¿no? Porque inicialmente por cosas mínimas hace cosas, peleas muy grandes, ¿no? Incluso el tema de la nieta, ¿no? Que por comer carne se le burla, o sea, y pues pudiendo salvar a su esposo no lo hizo, y saber que su esposo y su hermana eran amantes tampoco hizo nada al respecto, ¿no? Entonces sí es muy, pues muy interesante ese personaje, ¿no? Porque esconde muchas cosas y a su vez explota otras que nada que ver. ¿Y no sientes que el personaje es egoísta? Que todas estas decisiones que ella toma es porque precisamente ella considera que es lo mejor para ella misma. Porque claro, el esposo y ella tenían un conjunto de joyas entre los dos, lo cual habían acordado que cuando fallecieran se iban a entregar a sus hijas. Pero luego ella menciona que acordaron que esas joyas iban a ser solamente de la madre y que eso fue una decisión tomada casi al último momento, lo cual me hace pensar, una, ¿será cierto? ¿No será cierto? Y número 2, ¿por qué esta mujer no les mencionó que se iba a suicidar? Porque quería el dinero, porque quería quedarse con la casa. Esta mujer solo piensa en sí misma, sí. Y por eso mismo se queda sola. ¿Por qué? Porque nunca ha visto por el bien de su familia, por el bien de los suyos, solo por el bien propio. Ella generó estar sola siempre, porque solo pensó en ella misma. Y son las consecuencias de sus actos. Bien, Clarence, ahora pasemos a la estructura, ¿no? De la obra, cómo fue estructurada. Iniciamos que en tema de material es probable, en estilo obviamente realista, y en la acción pues causa-efecto. Que de una u otra manera pues ya lo habíamos mencionado, sí, ahorita, pero totalmente puede pasar que a alguien le dé cáncer o que se desaparezca el padre o que se suicide. Está totalmente emplazada en la realidad. Pero lo que viene, lo interesante y lo complejo de la historia son los símbolos. Exacto, los símbolos. Hay un chingo de símbolos durante toda la película. Pues iniciamos con el calor, ¿no? El calor se presenta durante toda la obra. Vaya que la obra se da en las fechas de agosto, ¿no? Se efectúa en esas fechas y ahí hace calor. Pero es muy interesante que el calor que hace fuera de la casa, como el que hace dentro de la casa, es totalmente intenso del que está dentro de la casa. ¿Y qué vamos con esto? De que genera pues esa incomodidad, ¿no? De estar con alguien que no quieres, o como que es esa jaula, ¿no? La casa es una jaula que te mantiene ahí oprimido y tú quieres salir a liberarte, a refrescarte afuera. Entonces el calor representa esta represión de la mamá, pues del no estar a gusto en un lugar, ¿no? Y querer salirse. Totalmente. Y por otro lado, como bien mencionan, lo del calor. Como esta analogía, cuando uno tiene mucho calor y trae suéteres encima, lo primero que quieres hacer cuando tienes calor es quitarte todo. Y lo mismo sucede con los personajes, se sienten tan llenos del calor, tan presionados por la situación, que lo que hacen es destapar lo que sienten, destapar lo que piensan, y tienen una necesidad de expulsarlo, de sacarlo. ¿Para qué? Para liberarse. Y no solamente se liberan emocionalmente, sino también se liberan yéndose de ahí. Y también por otro lado, hilándolo a la casa es oscura, todo tiene cortinas, todo tiene persianas. ¿Por qué? Pues porque es un lugar encerrado, porque es un lugar que no es cómodo. Uno jamás va a estar cómodo en un lugar tan oscuro. Y en ese caso la casa es oscura. ¿Por qué? Porque no es un hogar, no tiene la luz ni la temperatura idónea, sino es un lugar, como bien dice Dagner, que es una jaula, que es una prisión. Y cada uno que se para ahí
termina decidiendo partir porque no es un lugar apto para desarrollar ningún tipo de emoción ni de relación. Claro, complementando a eso, el tema de la oscuridad en la casa, pues también representa el tema de que cuando está ella sola está todo oscuro, pero cuando llega su hermana empieza a abrir las cortinas porque se da cuenta que todo está oscuro y representa, pues, justo cuando llega toda la familia, se revela todos los secretos que tiene. Sí, también podremos verlo como un simbolismo de cuando abren las cortinas es, miren, observen, esto es lo que hay, ¿no? Y Exacto. por otro lado, también tenemos otro símbolo bastante interesante, el padre, ¿no? Cuando va al mar y se suicida. ¿Por qué se ve en un barco? También me da la sensación de libertad, de huir, de escapar, ¿no? Claro, utiliza un medio para escapar, no de ella, sino de esa vida, porque él ya no estaba a gusto con esa vida. Entonces representa esa libertad hacia otro mundo, ¿no? Claro, y también el morir ahogado, ¿no? Exacto. Que él estaba ahogado en vida. O sea, también me da esa sensación de que estar ahogado en vida. Entonces este suicidio en el mar también es bastante particular. Sí, otro símbolo interesante también es la crema de manos que podemos observar, que durante toda la película es puro relajo, puro maltrato, pero llega una escena muy importante donde está la mamá y se empieza a mostrar, pues se saca esa coraza y se muestra desnuda hacia sus hijas, empática, ¿no? Empieza a narrar cómo fue su mamá con ella, cómo la maltrataba y todo. Y esta hija, Ivy, saca una crema de manos, ¿no? Y se empieza a ponérsela y oler. Y la mamá le dice, ¿me das? O sea, recién se ve cómo debería ser realmente la relación madre-hija, ¿no? Y le comparte su crema y a la abuela. Y se sientan como en paz, tranquilas, como un amor familiar. Es como representa la tormenta, que durante una tormenta siempre hay un lugar seguro y calma, ¿no? Claro, que después de la tormenta viene la calma. Y en este momento donde Violet tiene una arista que nos muestra en la película sensible, empática, se quita todo ese chiste, se quita toda esa doble cara, todo ese lado hosco, egoísta, para mostrar la vulnerabilidad, porque la particularidad de esta anécdota, que cuenta una anécdota sobre unas botas que deseaba con mucho anhelo y que su madre le regala unas botas horribles, totalmente lo contrario a lo que ella quería, y le destruye la ilusión a su hija. Pero la primera vez que cuenta esto, lo cuenta sin, miren, mi infancia fue horrible. No, sino miren, fue horrible, pero con esta necesidad de compartir él cómo se sentía, no con el afán de mostrarles que ella vivió una infancia peor que la suya. Entonces te das cuenta de que esa mujer, claro que es sensible, claro que carga heridas, pero que también puede ser empática consigo misma y con los demás. Exacto. Sí, no, se muestra desnudez ella. Y vamos a otro símbolo también importante, que es la muerte de los loros. Ella también contó, ¿no? Es una anécdota que ella contó a sus hijas, ¿no? De que compraba un loro y el loro se moría al llegar a la casa. Entonces ella iba a reclamarle a la que le vendió el loro, que pues, le dio otro loro, y pues le cambiaban. Entonces llegó y lo llevó al loro a la casa, se moría el segundo loro, y así pasó hasta con un tercer loro, hasta que la dueña de la tienda pues fue a revisar por qué se morían los loros, si estaban en muy buen estado y pues saludables. Y básicamente se morían pues por el calor que hacía en ese lugar. Entonces da a entender de que todo lo que entraba ahí se moría, o sea, toda esperanza, porque entendamos que el oro es un ave, ¿no? Representa libertad, pues de volar y todo. Entonces al ir a esa casa, esa libertad se espumaba, entonces tenías que doblegarte y básicamente morir, matar toda tu manera de ser, de explotar por convivir con una familia que no le gusta esto, ¿no? Tenemos bien el maltrato y la agresividad. Y ahora pensando, también verían los loros, digo, como otra perspectiva del símbolo, que sea el habla, porque bueno, los loros también hablan, algunos de ellos hablan. Entonces, ¿qué pasaría si también el que mueran en la casa representa el silencio? Representa también la represión. Exacto. De lo que uno dice, de lo que uno piensa, de lo que uno es. Entonces, lo interesante de esta película es cómo los símbolos van saliendo a flote de una manera muy sutil y que van complejizando y envolviendo a esta historia llena de dolor, de trauma, de secretos y de capas. Porque al fin y al cabo son 2 horas que estoy segura que si ustedes vieran esta película encontrarían más símbolos y encontrarían más profundidad en esta historia. ¿Y tú cómo ves el final? ¿Tú cómo lo interpretas, Dagner? Porque la madre se queda sola después de revelarle el secreto a la hija mayor de que ella tuvo la oportunidad de salvar a su padre
y no lo hizo, la hija se va. Entonces esta se queda sola con una mujer que era la enfermera, que era la que la cuidaba, la que también cuidaba la casa, y por primera vez, en lugar de tratarla mal, hacerle comentarios racistas y tratarla feo, la abraza y se refugia en sus brazos. ¿Tú cómo interpretas este final? Pues es muy interesante, ¿no? Te das cuenta de que tú tienes a todo el mundo a tus pies, en tus manos, entonces haces lo que quieras con él. Pero da un punto donde, pues obviamente todo el mundo se va a hartar de esto, ¿no? Y se van a ir. Y cuando te quedas solo, creo que tú te tienes que refugiar a huevo en alguien, porque no hay más. O sea, incluso pedir perdón a veces, porque ella realmente tenía que haberle pedido perdón a esta chica que la ayuda, ¿no? Porque la maltrató muy feo. Y al quedarse sola, o sea, es ver la realidad que existe, ¿no? O sea, si tú estás con esas actitudes, te vas a quedar solo tarde o temprano. Claro, ¿y sientes que lo hizo adrede? Porque me pongo a pensar que probablemente Violet le contó la verdad a Bárbara para que Bárbara se fuera. Porque siento que dentro de la complejidad de este personaje a lo mejor quiso que su hija se fuera y que hiciera su vida, que a lo mejor regresara con su esposo, que cuidara a su hija, porque Bárbara ya tenía una vida. Y siento que Bárbara, el haber partido por esta noticia, el que Violet se haya refugiado en su enfermera, a mí me hace pensar que está arrepentida de lo que hizo, de que sufre que Bárbara se haya ido, pero sabe que era por un buen mayor, porque sabía que Bárbara se iba a quedar hasta que Violet falleciera. Entonces creo que también puede estar este connotación compleja, ¿no? Claro, al fin de cuentas no quería que se repitiera nuevamente el patrón en su hija. Pues, y quería que sea libre. Como un acto de libertad, de Exacto. entender que no tiene por qué estar en este mundo. Y al estar sola, pues básicamente es su castigo. Y ella lo está aceptando con todas las de la ley. Exactamente. Bueno, sí, hemos concluido ya con nuestro análisis, queridos espectadores. Espero que haya sido de su agrado. ¿Algunas palabras de despedidas? Pues yo creo que esta película tiene mucha tela de donde cortar, que faltaría más que este tiempo que hemos usado para analizar. Si bien a nuestros ojos, pues una capita de lo que todo representa esta película, pues sí, faltan muchas relaciones y demás, pero no nos daría la vida para analizar esta película en una sola parte. Yo soy Aranza Mutsi. Y yo, Dagnan Enríquez. Y gracias por acompañarnos. Un saludo a la maestra Gabriela Gallardo. Espero que te la hayas pasado bien. Y si estabas lavando los trastes viendo este video, espero que ya los hayas acabado de lavar. Y secado. Pues ya de plazo, oigan, al menos limpiado toda la casa, ¿por qué no? Duró media hora esto, entonces yo creo que daba tiempo. Esto es Cinemáticos en Acción y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!